Bueno, vamos a regresar a nuestro estudio en la carta de los Gálatas. La última vez nomás vimos una breve introducción y dijimos que los dos propósitos principales de Pablo aquí en esta carta primero es la defensa del Evangelio. La defensa del Evangelio de Jesucristo, que es por medio de la fe en Cristo solamente, aparte de las obras. No en contra de las obras, pero no por medio de obras. Las obras tienen un lugar en la vida del cristiano, aunque la distinción debe de existir entre lo que en este punto de la historia y en el contexto de nuestra fe y cómo surge del judaísmo. Cuando Pablo refiere a las obras, en muchas instancias el contexto nos indica que se refiere a los rituales del judaísmo que fueron llenados, cumplidos por la vida justa de Cristo. Y de esta manera anulados también, puestos fuera de circulación, como no más necesarios. Y nunca fueron diseñados ni fueron dados por Dios como un medio para la salvación. Este es uno de los puntos que Pablo busca hacer al llevar al lector al personaje principal donde se establece este hecho. La salvación es por medio de la fe. Les recuerda a él que Abraham fue declarado justo ante Dios por su fe. El otro punto que Pablo busca establecer, y lo hace de inmediato en la carta, es su apostolado. Y esto es importante porque su apostolado está atado, esto está directamente vinculado a su autoridad. Y su autoridad está vinculada a la doctrina que Pablo enseñaba como el fundador de estas iglesias. Entonces no se puede descuidar el punto de la autoridad, porque de ello depende el punto doctrinal. La lógica es Pablo, un apóstol de Dios, ¿verdad? Como dice, como abre la carta, el versículo 1 dice Pablo, un apóstol, no de los hombres, ni por medio de los hombres, pero por medio de Cristo y de Dios el Padre, quien lo levantó de entre los muertos. Entonces Pablo aquí quiere que quede bien claro que él, como un apóstol del Señor Jesús, quien ha recibido su apostolado, por consecuencia su autoridad, la ha recibido de Cristo, por medio de Cristo. Es decir, la oficina de Pablo como apóstol no fue establecida por ninguna autoridad de hombre. No fue ningún arzobispo que le dio a Pablo la autoridad de predicar el evangelio, ni tampoco le dio el evangelio que él predicaba. El punto que Pablo busca hacer es, en pocas palabras, Pablo le está diciendo, escuchen bien, yo fui establecido apóstol
por Dios, por medio de Cristo, quien fue levantado de entre los muertos por Dios, el Padre. Entonces, obviamente la implicación, ¿no?, es que lo que Pablo dice como apóstol, cuando escribe como apóstol, cuando habla como apóstol, lo que le llaman es cátedra, ¿no?, desde la silla. Cuando Pablo habla de doctrina, es como si el Señor Jesús mismo, es como si Dios mismo estuviese hablando. Entonces, cualquier cosa que se eleve, cualquier cosa que busque ¿cuál es la palabra? Underestimate, despreciar, menospreciar. Cualquier cosa, cualquier ideología, pensamiento o idea que busque menospreciar la doctrina de Pablo, lo que Pablo quiere dejar muy en claro que esa persona no está menospreciando las palabras de un hombre, ni está menospreciando la filosofía de algún filósofo, ¿verdad? Acuérdense que esta gente se estaban acostumbrados a estos oradores errantes, ¿no? Que no sé si ustedes se acuerdan, todavía cuando estaba uno pequeño existían esos vendedores ambulantes, ¿no? Llegaban y tocaban la puerta y le ofrecían a uno lo que tenían que vender, ¿no? Así existían estos hombres que viajaban de pueblo en pueblo y eran oradores y hablaban de cosas elevadas, de filosofías, todo viento que estuviera de moda, ¿no? Todo viento filosófico que estuviese de moda lo pregonaban. Y bueno, entonces esta gente estaban acostumbrados a este tipo de hombres, ¿no? Y lo que Pablo quiere que ellos entiendan, que él no es uno de ellos, él no es uno más del montón, que lo que él predicaba no era una filosofía más del mundo. Si ustedes ponen atención y ven y observan el versículo 11, por ejemplo, del capítulo 1. Les dice Pablo, porque quiero que sepan y se den por enterados, mis hermanos, que el evangelio que fue predicado por mí no es un evangelio de hombres. No es el producto de la imaginación de ningún hombre. No proviene, no se origina con el hombre. No es el producto de la astucia del hombre, no, eso es lo que Pablo está diciendo y es lo que busca decir y establecer. Resuena a lo que le dijo él a los corintios también, ¿no? Que el evangelio, la predicación de la cruz, para el que está pereciendo es una locura. Es una locura porque la cruz de Cristo desafía todo instinto humano de grandeza. Voltea todo al revés. Porque es por medio de la humillación y el sacrificio, la muerte, todas las cosas que el hombre considera como pérdida, es por medio de la pérdida de Cristo que el hombre gana su salvación. Es por medio de esas cosas que el hombre considera locura, ¿no? La humillación, la muerte. Es por medio de estas cosas que la gloria más excelsa es obtenida por Cristo.
Y esto desafía todo instinto humano de grandeza. Entonces es lo mismo que Pablo les dice: no quiero que sepan y se den por enterados, mis hermanos, versículo 11, que el evangelio que fue predicado por mí hacia ustedes no proviene de ningún hombre. No es el evangelio de ningún hombre, no es el producto de la imaginación de ningún hombre. Versículo 12 dice, y aquí nos da la razón, ¿no? Y este es el punto. Dice, porque no lo recibí de ningún hombre. Ni me fue enseñado este evangelio, pero me fue dado y lo recibí por medio de la revelación que vino de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que este evangelio no se lo imaginó él. Y vaya que han existido muchos y aún existen muchos. Hay muchas escuelas de pensamiento que todavía enseñan que el evangelio de la gracia es la invención de Pablo y le llaman el evangelio de Pablo. No faltan los documentales, ¿no?, que hablan acerca de cómo Pablo revolucionó el mundo antiguo y se inventó una nueva religión. Pero lo que Pablo aquí está diciendo es que lo que él enseñaba, el evangelio que él predicaba, le fue dado a él por revelación divina. Las consecuencias son vastas y una de ellas es que entonces si este evangelio es de Dios y viene y proviene de Dios, ningún hombre tiene derecho a distorsionarle. Y es precisamente la contención de Pablo. Por eso él les dice, ¿no? Si leemos en el versículo 2, refiriéndose a los recipientes de la carta en Galacia, ¿no? Les dice a todos los hermanos que están conmigo, ¿verdad?, a las iglesias de Galacia, paz y gracia sea con vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Inmediatamente Pablo dice en el versículo 4, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de este tiempo presente, de esta era de maldad, esto en acorde a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea toda la gloria por siempre, para siempre. Amén. Y dice Pablo, estoy atónito. La palabra que usa es como cuando alguien te da una bofetada que no te esperabas y te quedas paralizado y sin la habilidad de hablar. Cuando a alguien que es epiléptico le da un episodio y se queda atónito esa persona. Dice Pablo, estoy atónito por el hecho que ustedes tan rápido lo han desertado a él, quien les llamó a la gracia de Cristo, y se están volviendo a un evangelio diferente. No que exista otro evangelio, pero existen aquellos que quieren causarles problemas y buscan distorsionar el evangelio de Cristo. Pablo está atónito.
porque tan rápido, ¿no? Los Gálatas estaban desviando a otro evangelio. Dice Pablo que realmente no es evangelio porque no hay otro evangelio, solamente hay uno. Y estaban abandonando en ese desvío, y este es el punto, mis hermanos, estaban abandonando a aquel que les había llamado a la gracia de su Hijo. Estaban abandonando a Dios. ¿Verdad? Esto es algo muy delicado. Esto no es un área un área gris, ¿verdad? Donde vamos a acordar todos a estar en desacuerdo. Esto es un error de consecuencias eternas. Lo que está aquí en tela de juicio es el evangelio de la gracia de Dios. Ahora, aquellos a los que Pablo hace alusión eran los judaizantes. Aquellos que eran judíos, no eran hebreos, convertidos al cristianismo, pero que querían todavía sostener e implementar la circuncisión como el punto de entrada a Cristo. Entonces, enseñaban que iban a entrar por Moisés e iban a ser sostenidos por Cristo. Entonces, el punto de entrada, es decir, el punto de salvación no era la fe solamente, pero ahora se requería la circuncisión antes que la fe. De esta manera distorsionando el evangelio. Can you leave him alone, please? I'm talking to you. Distorsionando el evangelio de esta manera. Cuando ponemos cualquier cosa, escuchen bien, este es el punto. Cuando ponemos cualquier cosa adelante del evangelio, es decir, hermano, somos salvos por la fe, pero primero usted se tiene que bautizar. Ya perdimos el evangelio verdadero. Hermana, si usted se sigue poniendo esos aritos o esas joyas, hermana, usted va a perder la salvación, o usted no es salva. Hermana, si usted viene pintada a la iglesia, usted está en peligro. Hermana, si usted no participa de la Santa Cena, usted no es salvo. Todas esas cosas tienen su lugar. Y existe una dimensión en la cual la decencia y la vanidad no son amigas. Tiene que existir el sentido común, pero ninguna de estas cosas deben de ponerse como condición para la salvación. Hermano, usted tiene que ir a tocar puertas si usted se quiere ganar el reino de Jehová. Hermano, usted tiene que tratar, tiene que luchar, perseverar para ganarse la salvación.
Todas estas cosas son distorsiones, son asaltos, son mentiras que menosprecian el regalo de la salvación por medio de la fe en Cristo solamente. Es decir, el punto que Pablo busca establecer es recordarles a ellos que Dios justifica al hombre en las bases de la fe solamente. Entonces, hermanos, esto quiere decir que nosotros podemos, con que creamos ya somos salvos y bueno, entonces ya podemos hacer y vivir como queramos. No. No quiere decir eso. Porque Pablo aquí no está menospreciando la justicia, la rectitud, ni tampoco está negando el hecho que Dios nos ha salvado con un propósito, o varios propósitos, pero uno de ellos es que caminemos en estas obras que Él ha preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Pero lo que Pablo con lo que él está profundamente ocupado en este punto de la carta, en toda la carta en sí, es que se entienda claramente que con lo que concierne, lo que toca a la salvación, ningún tipo de obras cuentan, ni contarán. Que el único medio por el cual Dios nos salva es por medio de la fe en Cristo. Una fe que nos apunta a la obra completa, a la obra redentora de Cristo, a su obra completa. Cuando Cristo muere, cuando Él rinde el Espíritu, dice claramente, todo está hecho. Consumado es. Todo está hecho, todo está completo. Entonces, tocante, escúchenme bien, este es el punto. Estas decisiones son de mucha ayuda. En lo que concierne a la justificación, en lo que concierne a cómo el hombre es salvo, en lo que concierne a la justificación delante de un Dios que es santo, lo único que cuenta, lo único que Dios quiere, lo único que Dios espera, lo único que Dios le agrada es que la persona venga con fe en Cristo Jesús solamente. Solamente por la fe. Así sea el peor de los pecadores, así sea el asesino en serie más grande, más horrible, no, así sea el más corrupto, el más podrido, el más bajo, la prostituta más famosa del mundo, la mujer más chismosa del mundo, la mujer más infiel del mundo, el hombre más borracho e inservible del mundo. No importa cuántos abortos haya tenido la persona, no hay ningún pecado que se pueda resistir al poder limpiador de la sangre de Cristo. Como dice ese himno, ¿no? El ladrón se alegró en su día al ver esa fuente. He ahí en esa misma fuente, yo siendo un vil pecador también he limpiado mis pecados. Hay una fuente
repleta de la sangre de Emanuel. Pablo pronuncia entonces una maldición sobre todo aquel que osa distorsionar este evangelio. Estas son palabras muy difíciles. Algunas de las palabras más duras y terribles en el Nuevo Testamento. Versículo 8 dice Pablo, pero si nosotros, o incluso un ángel del cielo, tuviese que venir a predicarles un evangelio contrario al que nosotros les hemos predicado, que esa persona sea maldita. Y como lo dijimos antes, lo digo otra vez, si alguien predica a ustedes otro evangelio contrario al que se les ha predicado, al que recibieron de Dios, que esa persona, ese ser sea maldito. Hermano, es que a mí se me apareció la Virgen en el cerro, ¿no? Dijo Juan Diego. Me pidió que le hiciera un altar aquí, un templo, ¿no? Un ser sobrenatural se aparece. Y su intención es desviar la atención de Cristo hacia ese ser. Cualquier cosa que busca desviar, busca remover a Cristo como el único mediador entre Dios y el hombre, no es de Dios y por consecuencia se constituye como un enemigo del evangelio. Cualquier cosa, cualquier persona, cualquier ser, sea de este mundo o sea del otro mundo, que usurpe el lugar de Cristo como el único que intercede entre nosotros y Dios, cualquier persona o ente o individuo, ángel o hombre, que usurpe a Cristo como el único mediador entre Dios y el hombre, cae bajo la maldición de Pablo. Cualquiera que predique un evangelio distorsionado, así esté lleno de buenas intenciones. ¿Qué constituye un evangelio distorsionado? Es algo que no es, ¿cómo se dice? Algo que no es en su totalidad, que no está en total alineamiento con la verdad. Corremos un riesgo muy grande cuando en lugar de llamar a la gente a la fe y al arrepentimiento, los llamamos a aceptar a Cristo. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Cuál es el pasaje, cuál es el verso donde se nos dice que el llamado es aceptar a Cristo? En toda instancia donde se pone el evangelio delante de la persona, donde se usa el llamado a la persona, siempre es en las bases creed y arrepentidos. Porque creer y arrepentir es muy diferente de aceptar a Cristo. Cuando decimos acepte a Cristo, usted está en el trono. No Cristo. Y por consecuencia corremos el riesgo de caer bajo la categoría que Pablo aquí maldice, un evangelio distorsionado. Y es tan triste que ese es el lenguaje que la mayoría de evangélicos usan ahora en día.
Cuando usted acepta a Cristo, usted lo acepta bajo sus condiciones. Cuando usted cree y se arrepiente, usted está doblando la rodilla a Cristo. Y está diciendo, ahora ya no sigo mi pecado. Me arrepiento, me vuelvo de él y te sigo a ti, Señor, y te seguiré a ti, me sigo arrepintiendo, porque esta es la fe. Tenemos mucho más que recorrer. Pablo dice, porque si estoy buscando la aprobación de los hombres y no de Dios, o estoy tratando de complacer al hombre, si aún estuviera tratando de complacer al hombre, no sería ministro y siervo de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Está reconociendo y diciendo, sí, estas son palabras difíciles, las entiendo. Pero al final de cuentas, al que me importa complacer es a Dios, no al hombre. Así es que Pablo no estaba ahí, no estaba escribiendo para que le regresaran cartas de agradecimiento, no, que le mandaran ofrendas o para que sembrasen la semilla y le mandaran el regalo. Eso le salía sobrando a él. Al final de cuentas, lo que a Pablo le importaba eran dos cosas: honrar a Cristo y que ellos entendieran que Cristo es el único que los puede salvar. Y esto se obtiene por medio de la fe. Al final de cuentas, lo que a él le importaba era el destino eterno de estas personas y de nosotros, los que estamos leyendo esta carta 2000 años después. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Tu palabra sale, Señor, y no regresa vacía. Amén. Gracias.